tenemos cuando los neurones se responden a la psicología, lo que los hospitales yo creo que los comportamientos han sido bastante diferentes, ¿no? Entonces cambió bastante. Por supuesto, yo me uno como primer proceso de ¿no? De bienvenida a este primer congreso nacional de Marruecos, congreso que está llevado por una sociedad científica, por una sociedad que se demostró en ecología de la genética, el alto nivel científico, no se da a todo lo que se significa, ¿no? Yo creo que estamos ante unos campos para llevar la calidad científica y de que tenemos que aprender mucho. Esta es la calibración de jugadores, de ellos, y bueno, pues agradezco que me haya dado el escritorio a mayoría, tengo que estudiar, y luego no que está para estudiar, y yo saber que el comité científico de poder servir y de formar que yo quiera intervenir, que se pueda ver en el hospital, de estar viviendo que también es un hospital, que tenga tanto los servicios que se formen a la decisión de que para los hospitales de la sociedad y luego claro, que se aseguran de las prioridades de la información. Yo creo que más que con toda esa explicación de los que son de la ilusión que por eso lo explico como más funcional. Yo creo que está más que ¿no? Porque no vamos a ver desde la primera península de un título la creación católica en el síndrome del dominio de la este partido por ejemplo es una idea nueva que está matando el hospital de la paz la prueba del hospital de la paz y de las personas que trabajan con preparación infantil y con la manera genética entonces es una idea enviada por una polidomía con un problema pero más o menos estar la grabada y es lo que vamos a ver en Madrid. Quería dar las gracias a ESUR por invitarme a hablar aquí en estas jornadas. Yo voy a hablar de los problemas ortopédicos o los problemas que resuelve un traumatólogo en un paciente con el síndrome de uña rótula. Bueno, en el síndrome de uña rótula, pues los signos clásicos de que siempre se han hablado, que son las alteraciones en las uñas, la aparición de esas prominencias óseas en el ilíaco, en la pelvis, o las alteraciones en la rodilla y en los codos, que es un poco los que son típicos y caracterizan el cuadro, aunque realmente probablemente no sean los más importantes, sino que las alteraciones renales o las alteraciones a nivel del ojo, sobre todo glaucoma, pues sean las que sean más importantes, ¿no? Por eso hay muchos autores o muchas personas que realmente consideran que no se debería llamar síndrome uña rótula, sino una onicoceodisplasia hereditaria con nefropatía y glaucoma. Aunque sea una displasia ósea, no son pacientes que tengan una altura afectada, de manera que nosotros vemos otros tipos de displasias donde la talla sí se ve afectada, en el caso de la uña rótula no se ve afectada. Esos cuernos ilíacos, esas prominencias óseas en la pelvis no tienen ninguna relevancia clínica, son prominencias hacia atrás que el paciente puede notar o que se puede palpar, pero que no dan ningún tipo de problema médico. La única importancia que tienen es que son patognomónicos, de manera que si los vemos, pues ya sabemos que el diagnóstico es el síndrome de uña rótula. El porcentaje de alteraciones que los pacientes tienen, pues lo máximo, lo que más se ve afectado son las uñas, que son unas alteraciones de la uña muy típicas, que se ve afectado más el pulgar que el dedo pequeño, que se ven afectados más las manos que los pies, pero para nosotros, aparte de la curiosidad, no tiene ninguna importancia. Sí que en los dedos a veces hay problemas de extensión de la interfalángica distal del dedo, que es la que está más cerca de la uña, y ese déficit de extensión, ese déficit de movilidad provoca que puedas tener una deformidad en la otra articulación del dedo, provocando lo que llamamos deformidad de cuello de cisne. Respecto a la rodilla, que es como lo más importante por mi parte, pues la síndrome de uña rótula, pues la rótula es o no está o es más pequeña y hay una serie de alteraciones en la articulación que forma la rótula con el fémur, que esto sería un escáner de una persona sin ningún tipo de alteración, y esto sería pues esa rótula que es como más pequeñita en el surco por el que tiene que deslizarse la rótula.
Eso a veces no da ningún problema, es muy frecuente que dé problemas de luxación, que se salga la rótula o que la tengas fuera directamente, que dé problemas de ruidos, de chasquidos, o que tenga la sensación de que te falla la rodilla o que se bloquea. Y también suele haber un problema de disminución de fuerza para la extensión y que los pacientes se quejen de que no pueden estirar de todo la rodilla o que la estiren con menos fuerza. Y también se ha descrito artrosis precoz en la rodilla, probablemente secundaria a todas estas alteraciones que vemos. La clasificación de la luxación se puede clasificar como una rótula que entra y sale, está dentro pero de vez en cuando entra y sale, una luxación obligatoria como este vídeo que vemos de un chaval con uña y rótula, en el que cada vez que doblamos la rodilla la rótula se sale hacia afuera. O que la rótula esté completamente fuera, como es la foto de la radiografía, todo el rato, tanto en flexión como en extensión. Al estar la rodilla fuera, la rótula fuera, el aparato extensor de la rodilla no funciona bien. El cuádriceps viene por aquí delante y se inserta en la tibia, y esto la rótula hace como de polea, de manera que cuando tú doblas y estiras la rodilla, la rótula tiene que deslizarse por un surco, y eso hace que este cuádriceps tenga un vector de fuerza para la extensión bueno. Cuando hay una luxación de rótula, este es el escáner de un paciente con una rótula luxada, no es un niño con síndrome de uña rótula, pero sí es una rótula que está fuera. Cuando yo le vi, llevaba tiempo con esa rótula fuera, mientras que en la otra rodilla tenía la rótula en su sitio. En el escáner de la reconstrucción tridimensional de la rótula derecha, que es la rótula buena, pues su rótula está bien y su fémur y su tibia se superponen. Sin embargo, en la rodilla derecha, donde la rótula se ha salido de su sitio, la tibia está girada y ya no coincide con el fémur, hay una subluxación rotatoria de la tibia, y también vemos como el tendón del cuádriceps no se ve como aquí tenso y con una buena disposición, sino anómalo. Por lo tanto, la rótula fuera, independientemente de que te pueda doler o te pueda fallar la rodilla, pues también va a hacer que el mecanismo extensor de la rodilla, el cuádriceps, que es quien extiende la rodilla, no funcione bien y puedas tener, pues, caminar peor, perder fuerza, manejarte peor y que tu marcha se vea afectada. Esta subluxación también con el tiempo evidentemente dará artrosis precoz y desgaste precoz. Si hablamos de luxarse la rodilla, pues para nosotros es muy importante lo que hablamos de factores predisponentes. La rótula no se le sale a cualquiera, sino se le sale a alguien que tiene una anatomía que le predispone para ello, ¿no? Esas alteraciones anatómicas pueden provocar, pues, que la propia anatomía, como pasa en la uña rótula, de ese surco y esa rótula esté alterado y sea una rótula más pequeña y con una forma diferente. Puede haber otras alteraciones anatómicas que provoquen que el vector lateral de fuerza de la rótula hace un ángulo que llamamos ángulo Q, el cuádriceps viene por aquí y el tendón rotuliano se desvía un poco hacia afuera. Entonces aquí hay un vector de fuerza que va a tender a poner la rótula, a que este ángulo se haga recto y que la rótula se salga hacia afuera. Entonces hay alteraciones o factores que predisponen porque aumentan esta fuerza del vector que tira de la rótula hacia afuera, o porque los factores que evitan que la rótula se salga pues pierdan eficacia. En ese sentido, pues podemos tener que tu propia anatomía esté alterada, porque el surco donde va la rótula sea más plano, o porque la rótula esté alterada o esté más alta. Respecto a los factores que aumentan este vector de fuerza hacia afuera, pues el que tengas las piernas en X, que juntes las rodillas y separes los tobillos, aumenta ese vector en valgo, y que tengas el fémur girado hacia adentro o la tibia girada hacia afuera. Y respecto a los factores que evitan que la rótula se salga hacia afuera y que por lo tanto están más disminuidos, pues está la debilidad del cuádriceps, sobre todo el vasto medial, y un ligamento que tenemos en la parte medial que sujeta la rótula, pues que no funcione bien, o porque se haya roto, o porque de estar la rótula fuera continuamente se haya dado de sí, o porque sea hiperlaxo y por lo tanto no funcione perfectamente. Respecto a las alteraciones anatómicas, pues este es el surco por donde sube la rótula, este es el surco, hay gente que tiene ese surco plano, que es lo que llamamos displasia troclear, que no es una de las cosas que ocurren más frecuentemente en uña rótula, pero que sí te predispone a que la rótula se salga. La rótula, cuando nosotros estamos en el útero, se forma como más arriba, y en la formación de la pierna tiene como que ir descendiendo
hay gente que se le queda más arriba de lo normal y por lo tanto cuando extienden la rodilla, la rótula, como en este caso, la rótula aquí arriba no está en el surco y cuando empiezan a doblar la rodilla, la rótula desciende y se mete en el surco. Hasta que la rótula se mete en el surco, pues hay más facilidades de que la rótula, en lugar de encajarse en el surco, se salga hacia afuera y por lo tanto la gente que tiene rótula alta pues tiene más predisposición a que la rótula se salga. ¿Qué relación hay entre que tengas la rótula alta o que tengas el surco más plano? Pues no se sabe. En general creemos que el surco se forma bien por tener la rótula, por lo tanto, si la rótula no está aquí, bien porque está más arriba, bien porque la tienes luxada, como pueden tener muchos chavales con uña rótula, pues el surco con el crecimiento se va aplanando y por lo tanto tu articulación de la rodilla cada vez es peor. Y dicho de otra manera, si nosotros corrigiéramos cuando eres pequeño y pusiéramos la rótula que está fuera, la pusiéramos en su sitio, el surco con el crecimiento se normalizaría. Lo que nosotros llamamos síndrome de mal alineamiento es que tengas el fémur girado hacia adentro, la rótula girada hacia afuera. Por lo tanto, al estar el fémur girado hacia adentro, ese surco se va a girar hacia adentro y va a tirar de la rótula hacia adentro. Cuando tienes la tibia girada hacia afuera, como el tendón rotuliano se inserta en la tibia, al estar girado hacia afuera, tira de la rótula a través del tendón hacia afuera. Esta es la línea del cuádriceps, sería la línea roja, la línea azul es la línea del tendón, pues en este paciente ese ángulo Q está aumentado y por lo tanto hay mayor predisposición a que la rótula se salga hacia afuera. Con la rodilla extendida hay aquí una distancia entre lo que es la línea del cuádriceps y lo que es donde está el tendón rotuliano, que cuando por la rodilla mejora. Esta distancia tan grande aumenta el riesgo de que la rótula se salga. El ligamento femoropatelar medial, que es el ligamento que va de la rótula al fémur y evita que la rótula se salga. Esto es una resonancia de una rodilla como un corte en una rodaja a nivel de la rótula. Esta rótula, que es este huesecito que hay aquí, tendría que estar colocado aquí encima. Este paciente tiene la rótula permanentemente luxada afuera y esta cuerda que hay aquí negra, que debería ser la cuerda que evita que la rótula se salga, pues está dada de sí y por lo tanto no va a sujetar la rótula o en el caso de los pacientes hiperlaxos de forma constitucional es una cuerda como muy elástica que no va a sujetar la rótula. Todos estos factores que te predisponen a que la rótula se salga, a la hora de nosotros ver en una consulta a un paciente, lo que buscamos es cuál de estos factores son los que es como un poco la clave en ese paciente para corregir esos factores, de manera que nosotros vamos a tratar alguno de esos factores. En el caso de tu anatomía, pues si tienes la rótula más alta de lo normal, podemos bajarla hacia abajo. En el caso de que ese surco sea como muy plano, eso realmente nosotros podemos corregirlo cuando eres adulto. Cuando eres niño no podemos corregirlo porque afectaríamos a la zona de crecimiento del fémur. Y cuando eres adulto hay dudas de si se debe corregir o no, porque aunque mejora el que la rótula no se salga, provocamos dolor. Entonces, el corregir ese surco, que es lo que llamamos displasia troclear, es algo que no se hace mucho o se deja para casos ya como desesperados, entre comillas, ¿no? Respecto a esos factores que aumentan la fuerza que saca la rótula hacia afuera, pues nosotros corregimos el genuvalgo, que es tener las piernas en X, o corregimos el que la tibia esté girada hacia afuera y la unión del tendón rotuliano a la rótula se haya ido mucho para afuera. La anteversión femoral también se puede corregir, pero normalmente no es necesario que lo hagamos y por lo tanto evitamos esa cirugía. Y respecto a las fuerzas que evitan que la rótula se salga, que en el caso de alguien que tiene una luxación de rótula están disminuidas, pues lo que hacemos fundamentalmente es solucionar el ligamento femoropatelar medial. La debilidad del cuádriceps es lo que se hacía antes y no da resultados. Lo que son rodilleras, ortesis o fisioterapia tienen un resultado muy bajo en un paciente normal, sin ningún tipo de problema en la rodilla. La probabilidad de que un programa de fisioterapia evite que la rótula se siga saliendo es en torno al 10%. Cuanto más factores predisponentes hay, pues menos probabilidad hay, ¿no? La fisioterapia es buenísima para quitar el dolor. Aquellos pacientes que tienen dolor de la rótula, la mayoría de ellos mejoran con fisioterapia. Sin embargo, la inestabilidad, el que la rótula se salga, pues el resultado con fisioterapia no tiene una probabilidad de éxito muy alta. Sí es verdad que es menos cruento y menos agresivo y por lo tanto
siempre se puede intentar y si no funciona, pues ya pasar a la cirugía. Las cirugías antiguamente lo que se hacía era pues ese músculo tensarlo, cambiarlo de lado, intentar mejorar la sujeción que hacía el músculo. Esas eran cirugías dolorosas, con cicatrices muy amplias y con una tasa de resultados muy mala, y actualmente pues yo diría que ya no se hacen o prácticamente no se hacen. Lo que hacemos es reconstruir el ligamento para evitar que la rótula se salga. Esa reconstrucción, pues lo ideal es que sea anatómica. La cuestión es que nosotros ponemos como una cuerda que va desde la rótula hasta el fémur para evitar que la rótula se salga. Se han utilizado muchas técnicas, básicamente antiguas, porque los sistemas que utilizamos en el quirófano han mejorado mucho, de manera que hoy en día lo que hacemos es una técnica anatómica para reconstruir ese ligamento. Lo más frecuente es coger un injerto, un tendón, es lo que utilizamos, normalmente lo que llamamos aloinjerto, que es un tendón de cadáver, que está tratado para que no haya ningún tipo de transmisión de enfermedades, y así no tenemos que quitarte un tendón tuyo y por lo tanto provocarte otro daño a ti en el lado donante. Entonces, en la rótula lo que más se hace es reconstruir el ligamento con un aloinjerto, que es como llamamos a un injerto que procede de un cadáver. Lo importante es dónde fijarlo. Se fija en la rótula, pero luego en el fémur hay que fijarlo en un punto en el que cuando nosotros doblamos y estiramos la rodilla, esta longitud del ligamento no cambie, o sea, un punto isométrico, y por lo tanto la longitud del ligamento sea la misma tanto en flexión como extensión. Y eso, pues hay unas referencias anatómicas que utilizamos con un aparato de rayos en quirófano para saber dónde está ese punto. En el caso de los niños, además, hay que evitar lesionar la zona de crecimiento, que es esa línea negra, esa línea blanca, perdón, que veis ahí donde están las flechas rojas, de manera que el túnel que nosotros hagamos para anclar el ligamento tiene que evitar lesionar esa zona de crecimiento. ¿Cómo lo sujetamos esa cuerda en la rótula? Pues hay tornillos, o yo no utilizo tornillos, lo que hago es pasar, ahora lo veréis en una foto más adelante, pasar el tendón por un agujero y sacarlo por otro, pero hay gente que utiliza tornillos. El problema de los tornillos es que se puede romper la rótula. Entonces eso es una complicación intraoperatoria que nos obligaría a parar la cirugía y a tener que posponerla hasta que la rótula pegara. Por eso yo prefiero no utilizar tornillos a ese nivel. De manera que yo hago un túnel en la rótula por el que meto el ligamento y lo saco, de manera que se queda la cuerda anclada a la rótula. En el fémur se fija con este tipo de tornillos, que es lo que llamamos tornillos interferenciales, que aprisionan el ligamento en ese agujerito que hemos hecho en el hueso. El ligamento se va a integrar en el hueso, va como a cicatrizar dentro del hueso. Ese tornillo es un material reabsorbible que va a desaparecer con el paso de los años. Es importante no tensar demasiado el ligamento, porque podríamos llevar la rótula hacia el otro lado y provocar dolor por una excesiva tensión de ese ligamento. Este paciente, pues una vez dormido, podéis ver que antes de operarse, pues la rótula fácilmente se sale. Después de operarse, esa cuerda, ese ligamento, evita que ya la rótula se salga hacia fuera. Si tenemos que corregir el giro excesivo de la tibia, podemos o cortar la tibia y girarla entera. Hay que hacerlo arriba de la rodilla y tiene cierto riesgo de lesión de un nervio que viene por aquí, por la parte de fuera. Lo que solemos hacer es coger la inserción del tendón en el hueso. No despegamos el tendón porque eso podría dar problemas de cicatrización. Lo que hacemos es como una chapita de hueso que incluye el tendón, y esa chapita es la que movemos a un lado o a otro y lo fijamos con unos tornillos, que yo antes utilizaba tornillos metálicos como esto, ahora tenemos tornillos reabsorbibles que desaparecen solos y que no hay por qué volver a operar al paciente para quitar los tornillos. Aquí lo que hacemos es bajar la chapita de hueso para abajo para bajar la rótula, o en este caso, donde este ángulo, como decíamos, era muy grande, ponemos la inserción del tendón más para acá, de manera que ya la rótula y la inserción del tendón se queda alineada. Lo mismo podéis ver antes de la cirugía, cómo la rótula se sale fácilmente, después de la cirugía, cómo la rótula ya no se luxa.
Aquí no solamente haremos la incisión para poner el ligamento en la rótula y en el fémur, sino que habrá una incisión más grande aquí abajo para mejorar lo del tendón. Cuando los chavales son pequeños, como pueden ser pacientes que yo opero, aquí justo donde tendríamos que coger esa chapita hay una línea de crecimiento, por lo tanto, si yo cortara por aquí el hueso podría dañar esta línea de crecimiento, por lo tanto, esa técnica no se puede hacer. Lo que hacemos es desinsertar la mitad del tendón rotuliano de fuera y pasarlo hacia adentro, de manera que lo que es el tendón nos lo llevamos para acá, pero respetando la mitad del tendón para que no pierda fuerza, y eso es una cosa que se llama Rudolph. Si tienes las piernas en X, que es lo que llamamos genuvalgo, pues tenemos que corregirlo. Si eres adulto hay que hacer una cirugía como muy gorda en la que tenemos que romper el fémur, ponerte una placa, unos tornillos, una incisión grande con un posoperatorio más complicado. Si eres niño podemos guiar el crecimiento de tus piernas en esta línea blanca que es la línea donde crece el hueso. Ponemos una plaquita y unos tornillos que lo que hacen es inhibir el crecimiento aquí, pero no afectándolo aquí, y de manera que al crecer las propias piernas se enderezan solo. Esto es una cirugía de 20 minutos, media hora, que te vas andando y por lo tanto con un riesgo de muy bajo, y por lo tanto es una cirugía pequeña que si estás creciendo resolvemos este problema de manera fácil. La peculiaridad es que la placa y el tornillo quedan cerca de donde ponemos el ligamento, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de quitar la placa. En este paciente, pues el ligamento que hemos puesto cae justo encima de la placa. El día, meses después que volvamos a quitar esta placa, pues tenemos que tener cuidado de no dañar ese ligamento que hicimos en la cirugía anterior. Eso respecto a la rodilla. Respecto al codo, lo que suele ocurrir es que se luxa la cabeza del radio. En esta radiografía esto es el cúbito, esto es el radio, esto que hay aquí debería realmente estar aquí arriba, y entonces la cabeza del radio se luxa. Eso provoca alteraciones en el crecimiento de esta parte del codo, puede provocar que el codo se abra hacia afuera. Si veis aquí, esta niña tiene el codo aquí que se abre un poquito hacia afuera, que es lo normal, mientras que en este codo se abre mucho más. Eso es lo que llamamos cúbito valgo. También puede afectar a la pronosupinación, que es como el movimiento de los 5 lobitos. Este chaval, pues en el antebrazo izquierdo, en el codo izquierdo, puede mover la muñeca correctamente, mientras que en el derecho tiene esa movilidad limitada. También puede dar problemas para extender el codo y que seamos capaces de extender el codo completamente. Respecto a cómo tratar esto tiene mala solución, de manera que es algo que veamos que da muchos problemas, no haremos nada. Y si en el futuro, en la vida adulta, diera problemas, si le doliera y fuera un problema, lo que solemos hacer es quitar la cabeza del radio. Este paciente, por ejemplo, es un estudio que se realizó en mi hospital, en el que es una paciente que menores de 40 años a los que se les había quitado la cabeza del radio, como este paciente. Este es el codo bueno, donde veis aquí la cabeza del radio. Este es el hombro donde se le quitó la cabeza del radio. Bueno, tenían un resultado radiografía, pues es una radiografía rara, pero funcionalmente el paciente se encuentra bien y es una cirugía que conseguimos el objetivo que queremos, aunque suponga quitar esa cabeza del radio. Pero en un paciente niño, yo, salvo que viéramos que tuviera problemas, a día de hoy el resultado de la cirugía para intentar poner la cabeza del radio en su sitio, pues tiene una tasa de éxito que no es muy alta, y por lo tanto, o dicho de otra manera, es muy probable que no seamos capaces de ponerla en su sitio de forma completa o que se vuelva a salir con el tiempo. De manera que si el paciente, aunque no pueda extender de todo el codo, tiene un movimiento normal que le permite su vida normal y no le duele, pues no recomendaremos hacer nada. Y esto era un poco lo que quería contaros de lo que los problemas que vemos nosotros como traumatólogos de la rótula, que fundamentalmente es la rótula y pues un poco la peculiaridad del codo. Yo soy de Ciudad Real, mis padres han sido pediatras allí toda la vida. Mi padre, que falleció recientemente, fue pediatra en el hospital durante muchísimos años,
y estoy seguro que estaría muy orgulloso de verme hoy aquí. Así que le doy las gracias a Esur por la invitación y encantado de ayudaros si puedo en alguna manera. Muchas gracias.